Queridas hermanas y hermanos, en muchos lugares como en México y países de Latinoamérica son muy gustados, muy requeridos, muy buscados aquellos platillos que tienen que ver con el cerdo, con el cochino, como le llaman algunos otros, con el puerco, las carnitas aquí en México, o algunos también el chicharrón, y una gran cantidad de platillos son preparados con este animal. Sin embargo, en tiempo de Cristo, las cosas eran totalmente distintas. Esto lo vamos a hablar dentro de un momento para que comprendamos mejor la parábola del hijo pródigo, porque alguien diría, ¿qué tiene de malo estar cuidando cerdos? ¿Qué tiene de malo estar, por ejemplo, en La Piedad Cavadas o en Uruapan o en otros lugares donde hacen tantos platillos con cerdos? No tiene nada de malo. En tiempo de Cristo ya lo veremos, pero vamos por orden. Hoy escuchamos en la primera lectura un fragmento del libro de Josué que nos narra cómo los judíos, guiados por Dios después de haber cruzado el desierto, al llegar a la tierra prometida, celebraron su primera Pascua. Fíjense, después de 40 años que salieron de Egipto, no habían podido celebrar la Pascua y hasta que llegaron a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Esa Pascua la continuaron celebrando cada año y de hecho la continúan celebrando en recuerdo y agradecimiento por la liberación de su esclavitud en Egipto. Como Cristo era judío, también celebró con sus padres y compañeros la Pascua de cada año, pero a la última Pascua que celebró Cristo, en la última cena, le dio un nuevo sentido, como lo recordaremos el próximo Jueves Santo. En cuanto al Evangelio de hoy, la parábola del Hijo Pródigo que hemos escuchado tantas veces refleja muchas cosas y situaciones que se vivían en tiempos de Cristo. Por ejemplo, en aquel tiempo, solo el hijo mayor tenía derecho a recibir la herencia y los menores no tenían ningún derecho. Ya desde ahí podemos ver que el hijo menor se está comportando como un engreído, exigiendo derechos que no tenía. Otro detalle que debemos tomar en cuenta para entender lo bajo que llegó a caer este hijo cuando despilfarró todo es su relación con los cerdos. ¿Por qué? Porque tanto para los judíos y los musulmanes de aquel tiempo y de este tiempo, el cerdo es un animal tan inmundo que tienen prohibido por su religión no solo comerlo, sino incluso tocarlo. Como ejemplo, les hablo de cómo pudieron los cristianos sacar el cuerpo de San Marcos de Egipto, que estaba habitado por musulmanes. San Marcos falleció en Egipto y cuando los cristianos dijeron, vamos a llevar el cuerpo a un lugar donde estemos los cristianos para venerarlo, los musulmanes dijeron, de aquí no sacan nada. ¿Qué hicieron los cristianos? Bueno, ellos lo que hicieron fue sacar sus reliquias poniéndolas en la parte baja de un baúl y luego cubrieron todo de carne de puerco. De esa manera, los musulmanes cuando se acercaron al baúl y vieron la carne, ni siquiera se atrevieron a tocarla y así pudo llegar el cuerpo de San Marcos hasta Venecia, en donde se veneran sus reliquias. Y el otro ejemplo de lo inmundo que eran los cerdos para los judíos es que cuando Cristo saca a unos espíritus impuros o demonios de una persona, estos espíritus se meten ¿dónde? ¿Dentro de qué animal? Dentro de una piara de cerdos que se lanzan al vacío. Ya entendiendo esto, entendemos que si el hijo pródigo terminó cuidando cerdos, se está queriendo decir que terminó en lo peor de lo peor, incluso al grado de querer comer el alimento de los cerdos. Con estos elementos podemos descubrir que Cristo sabía que la parábola podía ayudar a reflexionar a todos los que la escuchaban, porque cada uno puede sentirse identificado con alguno de los personajes mencionados en ella. Por ejemplo, podemos identificarnos con el hijo menor, que dejó la casa paterna para irse a un país lejano a malgastar el dinero de su padre. ¿Por qué? Porque cuántas veces con nuestra autosuficiencia y egoísmo
le hemos dado la espalda al amor de Dios. Muchas veces hemos malgastado o desaprovechado también los bienes que Dios nos ha dado, la vida, el tiempo, el trabajo, nuestros seres queridos. Pero también nos podemos identificar con este hijo cuando reconoce su error y vuelve al Padre para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. De hecho, hemos experimentado la miseria y las consecuencias de nuestro pecado en muchas ocasiones, y hemos sentido que ya no somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Podemos identificarnos también con el hermano mayor, ese hijo que siempre ha estado junto a su padre sin desobedecer jamás ninguna de sus órdenes, pero que no es capaz de alegrarse por el regreso de su hermano y celebrar la misericordia y bondad del Padre. ¿Alguna vez nos hemos resistido a aceptar al quien se equivoca, al que ha caído en el mal, al hermano que vuelve y pide perdón? Muchas veces, como los fariseos que escuchaban a Cristo, no querían que Cristo hablara del perdón para los pecadores. Nosotros también muchas veces tomamos una actitud de juez y pedimos cuentas a los demás en lugar de actuar con comprensión y misericordia ante sus errores y pecados, como si nosotros fuéramos perfectos y tuviéramos el derecho a ello. Pero la parábola ofrece otros personajes. Los amigos que se unen y acompañan al hijo pródigo mientras tiene dinero y todo le va bien, pero se alejan y lo dejan solo cuando las cosas cambian. ¿No habremos sido así nosotros en alguna ocasión? O bien otro personaje, el dueño de los cerdos, que le ofrece trabajo a este muchacho buscando su propio interés y no se preocupa en ayudarle de otra manera. Otros personajes, los cerdos, que solo se preocupaban de llenar su estómago y no permitían que el joven pudiera comer algo, aunque fueran solo bellotas. O bien, los sirvientes del papá, que no dejaban la casa de aquel buen hombre, porque aunque no eran hijos, se sentían agradecidos por el trabajo y el buen trato de su amo. ¿Cuántas personas son fieles en su trabajo a sus patrones porque son tratados con afecto? Al meditar acerca de esta parábola que podría llamarse del hijo pródigo, del hermano egoísta o del padre bueno, normalmente nos detenemos a pensar si nos identificamos más con un hermano que con otro y nos olvidamos de lo más importante, que Dios es como un padre amoroso que no nos quiere cerca de Él por la fuerza y por tanto respeta nuestra libertad. Por eso Dios, representado en este Padre, le dice: hijo, ¿quieres irte lejos? Te respeto, no te obligo a que te quedes aquí, no te amarro, no te intimido. Dios respeta nuestra libertad y también Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad cuando nos equivocamos y queremos regresar a la casa paterna. Por eso está el sacramento de la reconciliación, entre otras cosas. Pero también esta parábola nos debe de recordar que todos estamos llamados a ser como ese Padre bueno, como ese Padre misericordioso. Por eso pidamos al Señor que nos dé ese corazón de Padre que espera con paciencia, que perdona sin pedir cuentas, que hace fiesta por la conversión y abraza con ternura y firmeza, no tanto al hijo que regresa, sino también al otro hijo que estaba enojado porque su padre era bueno.